Hola, buenas tardes. Soy la doctora Edna Rodríguez Linas. Vamos a ver el tema ahora, cromoblastomicosis, en la materia de microbiología médica. Por definición, sabemos que cromoblastomicosis es una micosis subcutánea ocasionada por hongos pigmentados o feoides, principalmente del género Fonseca, Fialofora y Cladofialofora. Son las tres especies que conocemos de este hongo. Es muy importante clasificar que esta infección va a pertenecer a la micosis subcutánea. Va a afectar principalmente a la piel, al tejido celular y se localiza principalmente en las extremidades inferiores. Por lo regular va a ser en los pies. El primer reporte que se dio de esta enfermedad fue en Brasil al observar el agente en los pulmones y en los riñones de una rana en el año de 1910. Al año siguiente, Alejandrino de Moes Pedroso observa el primer caso en humanos y para entonces lo llamó blastomicosis negra. En 1912, Emil retomó este material para su estudio a partir de otros pacientes. 2 años más tarde, Rutherford, sin describir el origen fúngico, informó un caso en Minas, Brasil, con el nombre de Figueira. Sin embargo, no fue hasta 1920 cuando Pedroso y Gómez publicaron el caso del enfermo original junto con otros 3 casos más. Pasados 2 años, llamó al microorganismo causal Hormodendrum pedroso, el cual llevaría su nombre. Existe la tendencia a llamar cromomicosis a las enfermedades producidas por hongos negros debido a esta variabilidad en el tono de las lesiones. El término cromoblastomicosis debe reservarse para la forma verrugosa clásica con células fumagoides, en tanto que el feofimicosis aplica para otros cuadros clínicos con presencia de hifas o pseudohifas, que sería la morfología del hongo que adquiere cuando empieza a presentarse como infección y producidos por hongos dematiáceos. ¿Cómo va a ser la morfología de la especie Fonseca, que es la más eh, común, como lo vemos aquí, Fonseca y Pedrosoy, de acuerdo al nombre que recibe por su personaje que lo descubrió? Hay conidios, estos conidios pueden ser cladosporas, fiálides y acrotácea. Las hifas van a ser pigmentadas, de ahí el nombre de cromoblastomicosis. Van a ser unas hifas gruesas, hifas septadas y que van a tener más o menos alrededor de la medida de 5 micrómetros. La morfología de la Fielofora verrucosa va a ser de las siguientes características. Va a ser en forma de conidios. Los conidios se le van a llamar fialides. Son células conidiógenas con una medida de 4 por 7 micrómetros. Conidios se considera una forma ocupacional y afecta principalmente a varones y campesinos que andan descalzos. Este es importante porque son personas que son vulnerables y que usan guaraches o en su defecto sandalias. Dentro de la distribución o de la epidemiología, su distribución mundial predomina en climas tropicales y subtropicales, en un 80% en regiones entre los 30 de latitud norte y 30 de latitud sur. En Costa Rica, por ejemplo, se ha registrado un caso por cada 24.000 habitantes. En Brasil se contabilizan 3 por cada 100.000 habitantes. En Madagascar
se documentaron 14 por cada 100.000 habitantes, y en las regiones rurales de Estados Unidos la incidencia fue de 0.12 por cada 100.000 habitantes. Fonseca pedrosoy es un agente endémico en zonas tropicales y húmedas de Latinoamérica. Fuera de estas, depende de las migraciones. Hay una frecuencia relativamente alta entre la población rural de Centroamérica, Costa Rica, así como de Brasil. El 90% en Río Grande del Sur, Colombia, Ecuador fueron los que presentaron esta estadística. Es la especie observada más a menudo en México por lo regular. Sin embargo, hay incidencia en ciertos estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tabasco y Sinaloa. La zona endémica de mayor importancia es la Huasteca, región que se incluye en varios valles y ríos y una temperatura de 20 grados centígrados a 25, con precipitación hasta de 1.600 milímetros. La verrucosa se observa en tierras bajas, en las mismas condiciones de Pedrosoy, pero solamente que en climas más fríos. Solo se ha aislado una vez en México. Existen casos comunicados en Brasil, en Moscú, Finlandia, Japón y otros países en donde se relaciona que el clima más frío pudiera originar la presencia de Fialofora verrucosa. La clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar a esta micosis subcutánea? Se va a clasificar principalmente en nodular, verrugosa, tumoral, en placa, psoriasiforme, cicatrizal, linfatiásica y linfagítica. La enfermedad es más usual en el medio rural y en campesinos, como lo mencionamos, hasta un 80%, sobre todo si estos pacientes, estas personas, andan descalzos o usan guaraches. Ese factor de riesgo que se tiene por lastimar a la piel y a la dermis, pues se van a considerar factores de riesgo y que van a ser de origen ocupacional. Es probable que predisponga también, aunado a este tipo de personas, pues la desnutrición, que podría ser también algo que tenga en contra. Pues la enfermedad más frecuente en las personas de nivel socioeconómico bajo, eso se ha visto, y escasamente en mujeres. Casi en mujeres no se da esto. También se han propuesto susceptibilidad genética o estados inmunodeprimidos parcialmente frente a algunos antígenos fúngicos. Las personas que presentan defectos en el sistema inmunitario se pudiera considerar que son personas que pudieran tener el riesgo. Entonces, el principal agente causal en México, ya dijimos que es la especie Fonseca pedrosoy. La forma parasitaria se presenta en los tejidos como células fumagoides o muriformes. Los agentes causales son hifomicetos del género de los Dematíceos. Van a ser estos hongos termosensibles hasta 40 grados centígrados que viven como saprófitos del suelo y los vegetales. Incluso se han aislado en madera transportada a otros sitios diferentes al lugar de origen. Y en baños sauna también. Contienen melanina en sus células, por lo que le dan la apariencia de hongos negros. ¿Y cómo se da esta patogenia? Para empezar, el paciente necesita tener la presencia de traumatismos cutáneos donde entra prácticamente la hifa del hongo, en este caso de la Fonseca pedrosoy. Después se tiene que dar el sitio de inoculación con un pequeño nódulo. Esto puede tardar meses. Después esto va creciendo con lentitud
hasta formar las placas eritematosas escamosas limitadas y pruriginosas, pero esto con una evolución hasta de 6 o 8 meses. Después van a aparecer las extensas placas de aspecto verrugoso, abundantes escamas, úlceras y costras sanguíneas. Esto va a tardar más o menos un año, en donde le va a dar el aspecto de una coliflor. Posteriormente se formarán estas cicatrices, por lo general acrómicas, al centro de las placas. En medio de las placas estarán estas cicatrices de color blanco. Después habrá, alrededor ya de este año, donde la evolución ya es más crónica, la producción de piridinolinas, uniones cruzadas de colágeno que van a hacer que la piel, el tejido se haga un poco más grueso. Y entonces aparecerá la fibrosis en la dermis y en el tejido celular subcutáneo. Para entonces evitar la penetración de los fármacos. Es importante que se diagnostiquen y se observen las primeras lesiones anormales a nivel del tejido celular para que se pueda tratar de inmediato con los antimicóticos. Aquí en las imágenes vemos que la lesión inicial es una pápula o nódulo eritematoso no pruriginoso que se extiende de manera muy lenta hacia los tejidos vecinos. Después, ya pasando varios meses y años, se van a ir apareciendo nuevas lesiones con el tiempo. Esto se va a observar aquellos nódulos eritematosos de color de la piel o bien las placas verrugosas con la característica de la descamación intensa o las lesiones húmedas. El tamaño también varía desde algunos milímetros hasta varios centímetros, en donde puede afectarse ya todo el segmento. Si se dan cuenta, en las imágenes los bordes son activos dada la extensión centrífuga y entonces va a aparecer lo que se llama la atrofia central. Entonces la piel se va a tornar acrómica de color blanco, de color blanquecino pálido, que le va a dar el aspecto del papel de arroz o papel de cigarrillo. Esto es patognomónico de la cromoblastomicosis. Complicaciones. ¿Cuáles van a ser las complicaciones más serias de esta infección? Por las complicaciones se pueden presentar, pero por las infecciones agregadas a esta micosis. En casos muy crónicos puede haber la linfostasis verrugosa y degeneración hasta producir o formar el carcinoma epidermoide o melanoma, debido a la inflamación crónica y al tejido que va originando fibrosis. La patogenia no queda claro, a pesar que se ha estudiado, se sabe poco de esta enfermedad, pero se han logrado identificar mutaciones en el gen FAS debido al proceso cicatrizal crónico. Creo que los estudios se han llegado a enfocar al tipo de cicatriz que van teniendo estas lesiones en el tiempo. La diseminación hematógena puede originar abscesos cerebrales y el hongo causal, aquí para el absceso cerebral, pues lo más común sería la cladofielofora bantiana. Se denomina cladoforiosis cerebral, por lo que las lesiones se van haciendo abscesos. En Japón se han informado metástasis y en las zonas endémicas de otras micosis, por ejemplo, micetoma, esporotricosis, se pueden relacionar con esta enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico micológico? El diagnóstico se va a hacer de manera directa, obteniendo las escamas, el material purulento, si es que lo hay, porque dijimos que pueden agregarse infecciones bacterianas, material gaseoso o directo de las células fumagoides. También se dice que se puede hacer el diagnóstico por biopsia, por cultivos de agar, saburao y micocel, colonias pigmentadas, porque vemos que
Esta cromoblastomicosis puede tener diferente color y el diagnóstico hay que hacerlo dependiendo del género y la especie que se vayan dando. Se hallan también anticuerpos precipitantes y fijadores de complemento que desaparecen con la terapéutica. Se encuentran en estudio también técnicas como la intradermorreacción y los análisis inmunitarios. No han prosperado porque algunos se llevan a cabo directamente por la toma de muestra de las lesiones. No han prosperado muchas técnicas como el antígeno que evalúa la hipersensibilidad dada por la presencia de Fonseca-Pedrosoy. De manera experimental, pues se ha demostrado hasta una sensibilidad del 90%, lo cual podría ayudar a algunos otros estudios, pero para este tipo de infecciones, bueno, se quedan limitadas las muestras dada por los hechos relevantes. También se ha desarrollado la infección experimental en ratas y lo cual eso ha permitido los métodos diagnósticos. Tratamiento. Aunque en estudios in vitro se ha mostrado buena susceptibilidad por parte de los géneros Cladosporium y Cladofilophora, Fonseca y Pedrosoy, a fármacos como itraconazol, voriconazol, anfotericina, posaconazol, terbinafina, no existe un tratamiento estándar o de elección para este tipo de infecciones. Como es una infección subcutánea eh, y con las diferentes infecciones bacterianas agregadas, también depende de la respuesta inmune individual. No hay modelos que nos puedan decir este es el tratamiento, pero se ha demostrado que se puede utilizar los triazoles como muy buena opción, ya que por lo general este tipo de infecciones son de personas con un nivel socioeconómico bajo, por lo que es más difícil que lleguen a la atención médica debido a que viven en áreas rurales. Se ha demostrado que el itraconazol 200 miligramos 2 veces al día puede ser una muy buena opción terapéutica y que también se ha observado que ha sido eficaz contra Fonseca y Pedrosoy y que se ha empleado un magnífico, debido a los resultados, se ha utilizado con muy buena respuesta. Otra opción sería el ketoconazol, de 2 veces al día por vía oral durante periodos menores a 6 meses. Se pudiera presentar la mejoría en pacientes que tienen la forma verrugosa, lo cual se obtiene una mejor respuesta si este ketoconazol se pudiera combinar con otro antimicótico que es la fluorocitocina. Estos dos, debido a su toxicidad hepática, tendrían que vigilarse. Algunos otros, como técnicas como cirugía o criocirugía, se han propuesto para tratar también a la cromoblastomicosis. Y una opción alternativa se ha mencionado que la vitamina D puede ayudar en la restauración de algunas lesiones a nivel de la dermis y del tejido celular. El tratamiento también ha sido y se ha mencionado mucho de elección, sobre todo la anfotericina B. La cromoblastomicosis desaparece de forma parcial con el uso del yoduro de potasio. Durante varios meses o más de un año, este se ha demostrado de manera tópica que ha sido bueno, pero hasta 1%. En el caso de algunos otros hongos que se pudieran agregar como carrioni, la isoniazida ha tenido cierta eficacia. El fluoracilo en crema de manera tópica también ha demostrado ser una buena opción para pacientes con cromoblastomicosis. Y decíamos que algunos pacientes mejoran con vitamina D por vía oral o intramuscular, aunque se pudiera tomar por vía oral hasta 6 semanas después de la primera semana. O sea, vitamina D el paciente
tomarla hasta 6 meses. Se ha observado mejorías con decíamos que con el tiabendazol, y ahora con la fotericina B pudiera ser una muy buena opción a una dosis de 0,6 miligramos por kilo al día. Este manejo tendría que ser hospitalario. Bueno, referente a la enfermedad subcutánea que acabamos de ver, cromoblastomicosis, sería todo lo más importante, lo más relevante. Gracias por su atención.